un tema muy profundo, un tema, aleluya, que hay que profundizarlo en la palabra, hay que profundizarlo en grandes siervos y siervas de Dios que han sido usados en liberación y son usados en liberación profundamente. Y este tema es un tema controversial, un tema que muchas personas, aleluya, no entienden, no comprenden. Aún cristianos no creen, o personas que van a una denominación, una iglesia, no creen en la liberación. Un cristiano puede estar endemoniado, influenciado, oprimido, poseído, enajenado. Un cristiano, un creyente, un feligrés o una persona que asiste al templo o como otros le dicen iglesia, aunque la iglesia somos nosotros los cristianos, puede estar influenciado, oprimido, poseído, enajenado o endemoniado. Número uno, un cristiano lleno del Espíritu Santo, ninguna de esas áreas puede dominarlo. Sí pueden venir ataques, dardos, batallas, guerras espirituales, pero nunca va a poder dominar ni la opresión ni la influencia sobre ese hombre o mujer de Dios que son llenos del Espíritu Santo, que viven diariamente llenos del Espíritu Santo. Pero un creyente, una persona que asiste a la iglesia o, como muchas personas dicen, cristiano, que realmente el significado de cristiano es seguidor de Cristo, o una persona que vive como Cristo. Por eso a la iglesia por primera vez se le llamó cristianos en Antioquía. Y eran personas, aleluya, que estaban llenas de gracia, de sabiduría y del Espíritu Santo. Por eso vemos diáconos llenos del Espíritu Santo. Cuando estudiamos Hechos, aleluya, nos damos cuenta de algo poderoso, que los cristianos que vivían, aleluya, en Hechos son cristianos llenos del Espíritu Santo. Pero un cristiano, un creyente, un feligreso, una persona que asista a la iglesia, sí puede estar influenciada, oprimida, poseída, enajenada o endemoniada. ¿Por qué? Vamos primero a algo como que nos dice el apóstol Juan. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira cómo nos dice el principio. El que practica el pecado es del diablo. Número uno, el diablo es un ser espiritual, un querubín, que fue desechado del cielo. Este querubín es, por decirlo así, el presidente de las tinieblas. Es el comandante de las tinieblas, de la oscuridad. El diablo toma control de toda persona que practica el pecado. Las personas que no le sirven, como las personas que van a un templo, a la casa de Dios y practican el pecado. O sea, toda persona que practica cualquier tipo de pecado es del diablo. Y si es del diablo, lo domina un espíritu inmundo. Vamos al Antiguo Testamento y después vamos al Nuevo Testamento. Primera de Samuel 16, versículo 14 y 15. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, un hombre ungido, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero por causa de la desobediencia fue desechado de, Dios, de la voluntad de Dios, y el espíritu de Jehová se apartó de él, el Espíritu Santo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Jehová le envió el mismo espíritu malo. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Eso es en el Antiguo Testamento. Los reyes en el Antiguo Testamento, siendo, por decirlo así, los ministerios de ese tiempo, tanto reyes puestos por Dios, como jueces, como profetas, en este caso el rey Saúl, se apartó el espíritu de Jehová y lo atormentaba un espíritu malo. Por eso David tocaba el arpa y el espíritu malo huía, el espíritu malo, aleluya, se tranquilizaba. Mira cómo dice en Marcos capítulo 1, versículo 23 en adelante. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios.
Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Lucas 4, versículos 33 y 30 al 35. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salía de él y no le hizo daño alguno. Mira qué poderoso. Aquí nos habla de un hombre que estaba en la sinagoga y este hombre estaba poseído, este hombre estaba atormentado, este hombre estaba, aleluya, con este espíritu inmundo o este demonio inmundo que lo dominaba. Y los mismos espíritus le decían, ¿qué tienes con nosotros? O sea, que eran muchos. Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Jesús con toda la autoridad, aleluya, le dijo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Mira qué poderoso. Eso es hablando de la sinagoga. Mira cómo dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2. Pero el Espíritu Santo, dice claramente en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. O sea, personas que son cristianas, personas que le sirven a Dios, se apartarán del camino de Dios, como dice la palabra. Aleluya, cuando el espíritu inmundo ve que su lugar, su casa, la persona, aleluya, tiene todo organizado, pero está vacío, va y va con 7 más fuertes. Mira qué poderoso como dice aquí. Pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, escuchando, número 1, escuchando espíritus engañadores que van a engañar y van a meter doctrinas de qué? De demonios. O sea, que si los espíritus, aleluya, influyen aún en ministros, no importando la posición, pastores, evangelistas, maestros, etcétera. Aleluya, diáconos, etcétera. Toda persona que no esté llena del Espíritu Santo, cualquier espíritu inmundo, espíritus de engaño, espíritus de lujuria, espíritus de vanidad, espíritus de mentira, cualquier tipo de espíritu inmundo puede dominarlo. Espíritus de falsas doctrinas, aleluya, que eso es lo más que estamos viendo en estos últimos tiempos. Personas que, aleluya, predican un evangelio falso, un evangelio de super prosperidad, un evangelio de libertinaje, un evangelio, aleluya, de homosexuales en los altares, lesbianas, aleluya, un evangelio con cualquier tipo de práctica del pecado, un evangelio de la super santidad, un evangelio, aleluya, que no va acorde a la palabra poderosa del Señor. Cuando en Apocalipsis dice, hay del que añade, hay del que quita, aleluya. Por eso es importante reconocer que estamos en los postreros tiempos. Hay espíritus engañadores queriendo engañar pastores, cualquier tipo de ministerio, aleluya, para que caigan en esto de la apostasía en la fe, para que los demonios, aleluya, se apoderen de la doctrina de la iglesia. Por eso la Biblia habla de 7 tipos de iglesia, aleluya. Y en alguna de las iglesias hay el espíritu dominante de Jezabel, el espíritu de Balaán, aleluya, de la avaricia, y así sucesivamente como nos demanda la poderosa palabra. Por eso es importante reconocer que sí, hay personas que van a la iglesia y pueden estar poseídas por demonios, por cualquier tipo de espíritu inmundo. Pueden estar dominadas, endemoniadas, influenciadas, oprimidas, aleluya, por cualquier tipo de demonios, aún enajenadas, aleluya. Y pronto vamos a estar hablándole de los diferentes tipos de mente que nos habla la poderosa palabra de Dios. Así que aprende de la palabra de Dios y aprende a vivirla también. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y la guerra espiritual es más real que la guerra física. Así que en el nombre de Jesús, Alí Manso Kanda, eres libre de toda opresión demoníaca. Que el demonio se calle y se vaya en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.